Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los marginales que nos están escuchando. Bienvenidos a otro podcastinando acá en la nueva base de operaciones de Al Margen. Como verán, he estado acondicionando un poco el ambiente para poder volver acá a darles un poco la cara y poder hablar de lo que tanto nos gusta, que son la literatura, el manga y el anime. Este podcastinando es algo que ya venía planeando desde hace bastante tiempo y es simplemente contarles un poco mi experiencia como lector, de cómo me formé como lector, cómo me gesté, cómo adquirí un poco mis herramientas de lectura y qué es lo que yo considero que hace de un buen lector. Antes que nada, quería recordarles que también me pueden encontrar en la Asociación Cultural Satori en Facebook, donde estamos planificando actualmente el 2021 con un montón de sorpresas, cursos, talleres, charlas, etcétera. Y hace muy poquito di una charla para OMAE de Chile sobre One Piece desde un punto de vista narratológico y un abordaje literario. Algunas de las cosas ya las hemos estado hablando aquí en Al Margen, pero bueno, no difundí mucho el encuentro ya que se había llenado el cupo, llegamos a tener 300 inscriptos y bueno, en un momento decidimos cortar la difusión, pero estén atentos también porque se va a venir algo muy importante en colaboración con OMAE. Bien, si tuviese que decirles cómo fue que me gesté como lector, realmente fue un camino muy sinuoso. Uno no nace lector, sino que se va forjando y muchas veces es una actividad un poco fortuita. Uno no elige qué leer, sino que lee lo que cae en sus manos. Y si mal no recuerdo, los primeros textos que cayeron en mis manos fueron una serie de caricaturas, de tiras cómicas, de las películas de Disney, algunas conocidas, otras no tanto, que salían en alguna revista o en algún diario, y mi abuelo, que era diariero justamente, me fue juntando toda la colección y yo, antes de saber leer incluso y escribir, a medida que iba viendo las películas de Disney, iba dando vuelta las páginas de mi libro de historietas conforme iban avanzando la trama. Entonces, digamos que mi primer abordaje a la lectura fue por medio de imágenes, no tanto por letras. Luego, obviamente, como todos, transitando en la escuela primaria y secundaria, he leído un montón de textos de autor, no tanto clásicos o versiones de relatos orales, que debo admitir que no me dejaban demasiado conforme, o sabía que era una prosa demasiado moderna o cercana a mí, quizás, y desconfiaba un poco del valor literario quizás de esos textos. Y esto es un poco una serie de confesiones. Creo que nadie está libre de pecados. Ocurrió en un momento de mi temprana adolescencia que se juntaron tres elementos que me llamaron poderosamente la atención. Los tres estaban vinculados con la alquimia, como se podrán dar cuenta. Uno fue Fullmetal Alchemist, que claramente me mandó de lleno, me hizo entrar de lleno a todo lo que es un poco el esoterismo, la alquimia y todas unas cuestiones medievales. Luego fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, la cual empecé a leer a la edad de 12, 13 años aproximadamente, que fue mi primer saga juvenil, si no la única, a la cual he seguido tanto las películas como todos los libros y llegué a terminarlo muy de grande, a los 18 años aproximadamente. Y la tercera, que no me enorgullece, pero que también cayó en mis manos de manera un poco fortuita, El alquimista de Paulo Coelho, que ya desde el título era inevitable que la leyera. Así empecé a leer casi toda la colección de Paulo Coelho que se emitió por La Nación en aquel entonces, y también he leído algunas cosas de Jorge Bucay de autoayuda, debo admitirlo también. Pero bueno, con toda esta cuestión del esoterismo también me he metido en muchas cosas de quiromancia, lectura de manos, adivinación, tarot, magia blanca, magia negra, runas, etcétera. En una colección de libritos muy baratos en ese entonces, si no me equivoco, a 15, 20 pesos, la cual he intentado completar y no he tenido mucha suerte, sobre todo porque no sé cuántos libros me quedan de la colección por conseguir.
Luego, para esa misma época, en paralelo, sé que me ha interesado mucho la mitología, como a muchos jóvenes. Es una forma muy interesante de entrarle a la lectura. Recomiendo poderosamente la colección de Cántaro, de mitos clasificados, que está muy bien detallada y tiene unas notas al pie bastante clarificadoras en algún punto, por lo menos para esa época cuando todavía no existía Wikipedia y uno no tenía muchos lugares donde reponer información más allá del Encarta, quienes lo tuviéramos. Luego sé que ya en mi entrada a adolescencia, alrededor de los 13, 14, 15 años, me atrajo mucho la lectura de teatro, puntualmente teatro argentino, pero también Shakespeare por lo general. Justamente porque empecé a hacer teatro y me llamó poderosamente la atención todo lo que eran las artes escénicas y la representación dramática. Incluso en paralelo para esa época empecé a animarme a escribir, pero eso lo dejaremos para otro podcastinando, teatro, y bastante tiempo duró esa pasión por la lectura del género dramático. Creo que finalmente, una vez ya en Polimodal, los que lo hayan cursado sabrán lo que les digo, como hice una orientación en humanidades y comunicación, con una modalidad más fuertemente tirando al periodismo, tuve mucha literatura, tuve muchas materias de comunicación, de expresión, de justamente periodismo también, y creo que hubo una preferencia sobre todo a lo que fue la literatura argentina, lo cual me terminó de marcar definitivamente como un lector, el rumbo predilecto de mis lecturas, que justamente es la literatura argentina del siglo XX. Creo que ahí empecé a leer mucho Cortázar, como también le suele pasar a los adolescentes de esa época. Me animé bastante con Borges, también me acuerdo. Descubrí a Oliverio Girondo, que es uno de mis poetas predilectos hasta ahora. Y muchos otros textos bastante clásicos se me pasaron hasta entrar en la facultad. Yo no tenía bien en claro qué es lo que quería hacer. En realidad me iba a tirar por el teatro hasta que hice un test vocacional y me sugirieron que por mi entorno, que había muchos docentes y también había muchas cuestiones vinculadas a las letras, me volcara a la docencia o a la licenciatura en letras en la UBA, y bueno, me metí de lleno. Cuando uno empieza a estudiar en la facultad realmente tiene muy poco tiempo para leer lo que quiere y empieza a cursar solamente lo que puede, ya sea por los horarios o porque le interesa la materia en particular, pero también es un camino muy sinuoso y fortuito el de la facultad. Ya he charlado de esto un poco, aquellos que hayan podido ver la charla acerca del ingreso a la docencia, pero sé que en mis vacaciones terminaba leyendo las cosas que no podía leer durante el año, y también ahí se fue gestando un poco mi fervor lector. Creo que mis lecturas más coherentes estuvieron vinculadas a la literatura alemana y germana, porque hice literatura alemana en la facultad, que tiene un corpus bastante importante y también un programa bastante estructurado y bastante riguroso. Pero sacando eso, he tenido muy poca lectura de textos españoles, textos latinoamericanos, lo mismo, y seguía abocándome bastante a la literatura argentina. Y lecturas de la universidad que a mí me han compenetrado absolutamente fueron, por un lado, Macedonio Fernández, que hoy en día considero yo una piedra angular y fundamental del siglo XX en la literatura argentina, más que Borges, diría. Incluso Borges no sería nada sin Macedonio. Y el otro lector que me ha marcado, lector y escritor a su vez, fue Héctor Libertela. Y lo que tienen en común estos tres, sumados también a Cortázar y sumados seguramente también a Osvaldo Lamborghini, que es un autor que me gusta mucho, a pesar de que sus textos son considerados un poco oscuros, hasta incluso como malditos, dirían en los poetas franceses, es que tienen una apreciación bastante cálida con respecto al lector. Si no es al lector, por lo menos a la función del lector, que es una función literaria. Son autores que le hablan directamente al lector y que juegan con ese rol, con esa función.
A veces lo invitan, otras veces le retan, otras veces se burlan de él, otras veces le conceden ciertas licencias, y es muy bello el arte de cultivar cierto vínculo, cierta amistad con el lector, casi hasta diría de una manera platónica, donde autor y lector se van generando o gestando en lo que es el hilvanar o el devanar el texto. Y esto, insisto nuevamente, es una de las grandes enseñanzas de Macedonio Fernández que muchos de sus discípulos han sabido cultivar. Entonces, esto iba a ser muy breve, no buscaba ser demasiado extenso, sobre todo para no aburrirlos. Decirles que no está mal, o no hay malos caminos a seguir, simplemente hay que experimentar, hay que animarse, hay que arriesgarse. Muchas veces un libro nos encuentra, muchas veces nosotros buscamos fuertemente un libro, muchas veces vamos con expectativas que no nos terminan satisfaciendo y tenemos que dejar un libro, y eso no está mal. No a todos nos tienen que gustar las mismas cosas, no todos tenemos que estar de acuerdo con un clásico, con un autor determinado, solo porque la gente diga que es bueno, o porque la historia de la literatura lo diga, o porque lo diga el premio Nobel. Yo sé que a veces es un poco frustrante decir, no he podido entrarle a Borges, o no he podido entrarle a Shakespeare, o no he leído El Quijote, pero son textos que, sobre todo cuando son clásicos bastante duros, ya los tenemos leídos o ya los tenemos incorporados de alguna forma, ya sea por el lugar en el que vivimos, ya sea por nuestro paso por la escuela secundaria, o ya sea por nuestra historia cultural. Los clásicos, decía Italo Calvino, siempre se están releyendo, nunca se leen por primera vez, no son lecturas vírgenes las que se están haciendo. Y otro de los consejos que yo doy es que no solamente hay que leer literatura, o no solamente lo que es literatura es lo que se lee. Nosotros estamos constantemente leyendo, ya sea los subtítulos de una serie, ya sea cómic, historieta o manga, leyendo las instrucciones de una receta, leyendo el prospecto de un medicamento, ya sea un mensaje de WhatsApp. El problema, y esto es lo que marcan mucho los pedagogos y también la Real Academia Española, es que leemos mal, pero ese leer mal es un modo de leer, y es una mala lectura vinculada a cierta norma o a cierta costumbre o a cierta legalidad de la letra, y uno no tiene que sentirse mal por leer mal. Es también una forma de lectura, válida o no válida, pero válida según instituciones y figuras de autoridad que, ya sea por su propio recorrido o por el lugar que la sociedad les ha dado, creen tener la palabra santa, y no es tan así. Sé que no es fácil. Yo creo que sigo formándome como lector constantemente. No creo que termine en algún momento. Dios no me lo permita, porque leer es una de las actividades más hermosas, muy solitaria en algunos casos, pero cuando uno puede tener o encuentra con quien dialogar o conversar aquellas cosas que está leyendo, es de lo más asombroso, y se genera un vínculo tan particular y tan personal que ojalá todos tuviesen un libro al cual siempre ir y volver para reencontrarse consigo mismo y con el texto. Es una forma de vincularse con los seres humanos que dista mucho de lo que es el diálogo, la conversación, y que además sortea cualquier tipo de obstáculo, ya sea temporal o espacial. Me parece que es una de las actividades y de las acciones humanas más valiosas, y que tenemos que conservar y tenemos que perpetuar a lo largo de las décadas y los siglos. Y como docente también se los digo, es muy lindo enseñar a leer, es muy lindo brindar herramientas para abordar los textos, es muy lindo ver las caras de los chicos cuando comprenden realmente, cuando aprehenden algo nuevo, y cuando ellos mismos se emocionan por contarme qué es lo que están leyendo, qué es lo que encontraron, con qué se emocionaron, qué descubrieron y tantas otras cosas. Así que nada,
si este muy muy breve podcastinando, que no pretendía otra cosa más que compartir mi camino como lector, que todavía se está construyendo, eh, espero les haya servido un poco para animarlos y para motivarlos a seguir leyendo. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué están leyendo ahora, cuál es su libro favorito, qué recomiendan siempre, cuál es su género por ahí, cuál es su autor, y quizás también que me cuenten un momento en su historia como lectores que los haya marcado definitivamente, eh, y que atesoren muy valiosamente. Lo he hecho con alumnos de cuarto, quinto año de secundario, y les puedo decir que me han contado anécdotas muy interesantes, muy divertidas, muy emotivas, y todos creo que tenemos un encuentro, hemos tenido un encuentro con un libro que, que, que es casi como el primer amor, diría yo. Así que, bueno, los dejo. Quería también desearles un muy buen año. Sé que el 2020 ha sido muy difícil, espero que el 2021 sea muchísimo mejor, mucho menos tortuoso, mucho más fácil, y que logren sus sueños y todos los proyectos que se propongan. Así que nada, sigan sintonizando Al Margen, que vamos a tratar de generar nuevos espacios, nuevos canales, nuevos formatos. Y si ustedes quisieran que hable de algún manga, anime o libro en particular, déjenmelo también en los comentarios. No se olviden de dar like y suscribirse y difundir la palabra, que este canal lo hacemos entre todos. Saludos y muy buena suerte.